Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. El día de hoy tenemos la oportunidad de continuar estudiando sobre el Evangelio, específicamente sobre el hombre. Y ya Claudio nos estuvo enseñando sobre la creación y el diseño. Luego nuestro hermano Juan Carlos nos estuvo hablando sobre masculinidad y feminidad. Y el día de hoy vamos a estar estudiando sobre el matrimonio. Así que le pido que me pueda acompañar en oración y luego vamos a entrar en este tema. Mi Dios, queremos ir ante usted para darle gracias porque nos permite tener este momento para estudiar su palabra, para ver qué es lo que usted nos quiere enseñar sobre el matrimonio. Le pido que usted siga utilizando a la iglesia, a la escuela bíblica, cada instancia que tenemos para que su nombre sea glorificado y su iglesia pueda ser santificada, mi Señor. Pedimos que usted nos use, que nos limpie de todo pecado y que nosotros, los que enseñamos, podamos encarnar el Evangelio y que no seamos obstrucción para su palabra. Pedimos todo esto por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de comenzar, vamos a pasar por este proceso que estamos haciendo de edificación, exhortación y consolación. Y vamos a comenzar con esta parte de edificación, donde vamos a estar leyendo Génesis, capítulo 1, del 26 al 28. Voy a estar utilizando la Biblia de las Américas, y dice así. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En el principio, Dios crea al hombre y a la mujer. Y para eso necesitamos tener en cuenta lo que esto significa. Necesitamos considerar tres conceptos importantes. El primero tiene que ver con ser portadores. ¿Qué es ser portador? Nosotros portamos la imagen y la semejanza del Dios vivo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros reflejamos a Dios. La creación de Adán y Eva fue para que Adán y Eva pudiesen reflejar a Dios. Además, esto da una igualdad de condición y de dignidad y de valor ante los ojos de Dios. Era el hombre y la mujer de igual dignidad y valor delante de su Creador. Y esto es muy importante. Necesitamos entender que tanto el hombre como la mujer son de igual dignidad y de valor delante del Señor, para poder continuar con lo que sigue. Luego hablamos de dominio. Y ser portador de la imagen de Dios implica servir como sus representantes en el huerto del Edén. Y esto es lo que acabamos de leer en el versículo 26 y 27, cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces los peces del mar, las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. El hombre, específicamente en este caso Adán, tenía el dominio sobre la creación, y lo vamos a ver un poquito más adelante porque Adán. Y otro concepto también importante es procreación. Dios le dio la capacidad a Adán y Eva de procrearse, de llenar la tierra. ¿De qué? De seres humanos a la imagen de Dios, con la capacidad de portar su imagen, con la capacidad de sojuzgar la tierra, de gobernarla, y con la capacidad de adorar. En esta primera instancia, la tierra funcionaba como un templo, en la que el ser humano miraba a Dios cara a cara y le podía dar gloria a su nombre. Así que necesitamos entender estos tres conceptos: portadores de la imagen, dominio y procreación. Con esto en mente, con este entendimiento, podemos ver que el ser humano tenía que señorear. Dios le había dado el dominio. ¿Por qué? Porque era el único ser de la creación que portaba la imagen y la semejanza de Dios. Así que Dios podía tener una tierra llena de adoradores que tenían su imagen y su semejanza y que gobernaban y juzgaban la tierra de acuerdo a sus atributos. Sin embargo, quiero que leamos Génesis capítulo 2 del 15 al 25 para ir entendiendo un poquito más qué tiene que ver todo esto con el matrimonio. Génesis 2, capítulo 15 al 25 dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
Versículo 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y acá Dios le empieza a entregar las normas, las prohibiciones. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, se fue su nombre. Y el versículo 18 concluye con esta idea de una ayuda idónea. Y luego el versículo 19 empieza a hablar de todo lo que está en la creación. ¿Por qué? Porque el versículo 20 dice: y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, la conclusión: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer no se avergonzaban. Y me encanta cómo termina este párrafo, porque termina con una figura en que el hombre y la mujer, después de haber sido creados, se encuentran desnudos, sin avergonzarse. Había una intimidad, una confianza. Y lo que hace Génesis capítulo 2 es explicar de forma más detallada la creación del hombre en el capítulo 1. Génesis 2.25 nos explica lo siguiente, y esto es lo que vamos a encontrar en Génesis 2. Primero, Dios le entrega a Adán la autoridad. Hay una autoridad que se le entrega en estos versículos que leímos del 15 al 25. Dios le entrega la autoridad a Adán para que él, como representante de la humanidad, para que Adán pueda cultivar y cuide la creación. Cultive y cuide la creación. Ese era el trabajo de Adán. Hay una palabra y hay un concepto muy interesante que nos habla de la autoridad que Dios le había dado a Adán con los nombres. Porque Dios le entrega la autoridad a Adán para que él gobierne, y él lo que hace es nombrar a los animales, les pone nombre. Y además de eso, también le coloca nombre a su mujer. ¿Por qué? Porque Dios está recalcando en su palabra que Adán tenía la autoridad. Él era el representante de Dios. Así que esta labor se le confiere a Adán de poner nombre, de cultivar, de cuidar la creación antes de la creación de la mujer. Antes de que la mujer apareciera en escena, antes de que Dios se la diera como un regalo. Vemos también que Dios le da autoridad y prohibiciones a Adán. Aún no estaba la mujer. Dios le da estas prohibiciones a Adán. Son entregadas directamente a él. El hombre entonces es responsable delante de Dios de cultivar una relación adecuada con la creación, de crear cultivar una relación adecuada con Eva. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 18 que acabamos de leer dice: y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El hombre, si la creación era el templo, el hombre era el encargado de ser el sacerdote de ese lugar. Dios le dio la autoridad y las prohibiciones a él. Luego aparece Eva en la jugada, y entonces es el hombre quien tiene que ser sacerdote de Eva. Él tiene que mostrar quién era Dios, aun cuando Eva tenía también la imagen y la semejanza de Dios. Y es muy interesante porque hablamos de que Dios le da una ayuda idónea a Adán porque estaba solo y no era bueno que estuviera solo. Y acá tenemos que hacernos la siguiente pregunta, y es: ¿qué significa estar solo? Porque Génesis 2.18 nos dice: y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Qué significa que el hombre esté solo? Y podemos pensar inmediatamente en dos palabras: compañerismo y complemento. Cuando leemos Génesis 2.18 y leemos la palabra solo, inmediatamente pensamos en un compañerismo. Adán necesitaba una compañera. Necesitaba a alguien con quien disfrutar de esta relación con Dios, con quien conversar, hablar, disfrutar de esta alabanza, de esta adoración hacia Dios. Necesitaba una compañera.
No tan solo eso, sino que necesitaba un complemento. Adán necesitaba un complemento. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios nunca estuvo que Adán cumpliera su labor de cultivar y de dominar esta tierra solo. Siempre en el plan de Dios estaba la figura de Adán y Eva. Recordemos que en el capítulo 1 nos dice que formó al hombre a su imagen y semejanza, y esa palabra hombre en el capítulo 1 tiene que ver más con un concepto genérico que abarca toda la raza humana. Y Dios nos dice mujer y hembra lo creó. Y luego en capítulo 2 nos muestra que crea primero al hombre y luego a la mujer. Así que Adán necesitaba un complemento. Necesitaba a alguien que le ayudara en sus debilidades. Porque Adán no fue creado un ser omnipotente. Llevaba la imagen y semejanza de Dios, pero tenía debilidades y necesitaba un complemento. Antes de continuar, quisiera comentarles que si usted quiere saber un poco más sobre esto que estamos conversando, lo que yo estoy tomando hoy día, lo estoy tomando gran parte de un material que usted puede encontrar en la página de 9 Marcas. La página de 9 Marcas. Ahí va a encontrar un segmento que dice clases esenciales y hay todo un estudio sobre el matrimonio. Si usted lo quiere hacer en su casa, espectacular. Y además le quiero recomendar este libro, que se llama Reembelleciendo a la Humanidad. Este libro es un libro de antropología, de teología, sin embargo, está muy centrado en el contexto contemporáneo. Son alrededor de 320 páginas, sin embargo, es una lectura amena, profunda, pero muy, muy amena. Así que, si usted puede conseguir este libro, se lo recomiendo. Va a poder interiorizarse un poco más en este tema. Y además, si puede estudiar el material de 9 Marcas de clases esenciales, también sería un muy buen ejercicio. Ahora continuemos. Quedamos en qué significaba estar solo. Entendemos entonces que hablamos de compañerismo y complemento. Pero, ¿qué entendemos por ayuda? ¿Qué entendemos? ¿Qué significa ayuda? Y la palabra ayuda viene del hebreo eser. Eser. Y eser tiene 3 ideas principales. Tiene la idea de ser un ayudante o un asistente. Eva era ayudante y asistente de Adán. ¿Con qué objetivo? De asistirlo con aquello que es necesario. Con aquello que es necesario. Y esto es muy interesante. Eva tenía que ayudar y asistir a Adán con aquello que fuera necesario. Si Adán necesitaba ayuda en trabajar con los animales, necesitaba ayuda en ponerle nombre, necesitaba ayuda en lo que usted quiera imaginar, Eva estaba ahí para brindarles ayuda con lo que fuera necesario. También tiene la misma idea de ayuda o asistente, pero ¿con qué? Con acciones que proveen lo que el otro necesita. Con acciones que proveen lo que el otro necesita. No tan solo tenía que existir y ayudar con aquello que es necesario, sino que tenía que accionar. Eva no fue hecha para que fuera un agente pasivo. Eva fue hecha para ser un agente activo. Tenía que estar ayudando en la labor de dominio a Adán. Y finalmente, eser tiene la idea de fortaleza. ¿Qué tiene que ver esto? Es el poder para lograr una tarea. Adán y Eva son una sola carne. Y Adán solamente podría cumplir la labor de dominar la tierra y sojuzgarla, señorearla, solamente con la ayuda de Eva. Dios los formó, una sola carne, varón y hembra los creó. Así que Dios formó siempre en el plan de Dios estuvo que Adán y Eva pudieran gobernar la tierra, pero la autoridad se la entregó a Adán y Eva iba a estar siendo su ayuda, su asistente, su fortaleza. Además, ¿qué significa idóneo? Y cuando estudié esta palabra me pareció muy, muy interesante, porque cuando nosotros entendemos el contexto de idóneo, adelante el PowerPoint, tenemos que leer inmediatamente Génesis 2, versículo 19 al 20. Y mire lo que dice. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. ¿Qué significa idóneo? Y neged, que es la palabra hebreo para idóneo, tiene también 3 ideas principales. Y me llamó la atención porque estas ideas están relacionadas directamente con una posición o un espacio utilizado. Idóneo tiene que ver con una posición o un espacio utilizado. Y neged se puede traducir como antes o delante de
o al frente de. Y también tiene que ver con una posición incluso pública o privada. Y mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 3. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita: levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebú, Dios de Crom? Y Dios lo llama para que se ponga enfrente. Sube al encuentro de, ponte frente de los mensajeros del rey. Esa es la palabra neged. Ponte frente. Ocupa esa posición, ese lugar. También tiene la idea de opuesto. Y esto tiene que ver con una posición espacial delante de otro objeto, pero con un espacio entre los dos. Esto no es cara a cara, sino que hay un espacio entre los dos. Y esta palabra se ocupa, este significado, en Josué 3:16, que dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón cuando cruzan el mar, a una gran distancia en Adám, la ciudad que está al lado de Zaretán, y las que descendían hacia el mar de Araba, al mar salado. Fueron cortadas completamente, y el pueblo pasó frente a Jericó. Frente. Ya había un espacio por este mar entre Jericó y las ciudades que estaban al otro lado. Frente a. Están mirándose, pero hay un espacio entre medio. Y la última palabra es cercano. Cercano. Y esto tiene que ver con la idea de una posición espacial que se encuentra próxima a otro objeto. Estamos cercanos, estamos próximos. Y se ocupa en Génesis 21, 15, 16. Y dice: y el agua en el odre se acabó. Y ella dejó al muchacho debajo de los arbustos. Y ella fue y se sentó enfrente, cercano, como a un tiro de arco de distancia. Porque dijo: no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y esto es muy interesante, hermanos, porque ya sea que la mujer esté frente, esté opuesto al esposo, esté cercano a su esposo, Eva siempre debía ayudar, asistir y fortalecer a su esposo, independiente del lugar donde se encontrara. Tenía que estar siempre ayudando y asistiendo y siendo la fortaleza de su esposo. Quizás le iba a tocar hacerlo de manera pública y fortalecerlo de manera pública. Quizás le iba a tocar enfrentarlo cara a cara cuando Adán no cumpliera las labores que Dios le había encomendado. O quizás tendría que estar mirándolo de cerca y estar orando por él. Pero siempre iba a ser la ayuda idónea del hombre. Eva tenía que haber ayudado a su esposo en oración, en confrontarlo, en animarlo. Eva fue creada para ser una agente activa, un agente activo, para ayudar a su esposo a cumplir el mandato que Dios le había dado. La mujer, la esposa, debe escoger intencionalmente ser la fortaleza y la ayuda de su esposo, en la actualidad, aun cuando sea un varón caído. Ahora, entendemos que en nuestro contexto actual, ambos, hombre y mujer, somos caídos, pecadores, y estamos en un proceso de transformación. Pero la mujer debe escoger intencionalmente en ser la ayuda idónea de su esposo. Y ser ayuda idónea expresa la necesidad que el hombre tiene de la mujer. El hombre necesita de su esposa. Y yo creo que todos los que estamos escuchando esta clase de la escuela bíblica, todos como hombres hemos entendido que cuando trabajamos en conjunto con nuestras esposas, todo funciona mejor. Porque ellas ven donde nosotros no vemos, piensan lo que nosotros no pensamos, actúan de una manera distinta a la nuestra. Porque Dios nos creó para tener compañerismo y para ser un complemento. Dios nos puso para ser sacerdotes del hogar y nuestras esposas para que nos fortalecieran, para que fueran nuestra ayuda, para que nos proveyeran con acciones y con palabras en los momentos que eran necesarios. Y me gustaría que usted pudiera ver lo que no es una ayuda idónea. Primero, ayuda idónea no es el totalitarismo del esposo. Que el hombre sea el sacerdote, que Dios le haya dado la autoridad al hombre, no quiere decir que el hombre es una autoridad en sí mismo. El hombre no es el poder absoluto, el hombre se sujeta a Dios. Tampoco ayuda idónea es que la mujer carezca de opinión. La mujer debe aconsejar a su marido, debe orar por él, debe aconsejarlo cara a cara cuando el hombre esté pecando o cuando no esté cumpliendo la función que Dios le dio. Tampoco es falta de desarrollo. Tanto la mujer como el hombre se deben desarrollar integralmente.
Y entre más crezca su esposa en manera espiritual, intelectual, lo que va a suceder es que más le va a ayudar y va a ser mejor la competencia que ella entregue cuando le ayude. Tiene que también crecer su esposa. Nosotros no podemos opacarla. Tampoco es inferioridad. Ambos fueron creados a la imagen de Dios, tanto el hombre como la mujer. Fuimos creados a la imagen de Dios. Y con respecto a este pasaje de Génesis 2, me gusta lo que dice Mark Dever en este material sobre el matrimonio. Y él dice, en el contexto de este pasaje, Génesis 2:18, ¿con qué se le llama a la esposa a ayudar? La esposa está llamada a venir al lado de él. Recuerde que son conceptos de espacio. A venir al lado de él y ayudarle con la gran tarea de ser representantes de Dios en el huerto. El matrimonio no solo se trata de decisiones grandes específicas, sino que es una orientación completa de la vida de la esposa. La esposa está comprometida con su esposo en cada área de la vida. Usted no deja de ser esposa cuando se molesta. Usted no deja de ser esposa cuando su esposo comete un pecado. Lo mismo para los esposos. Cuando nosotros nos enojamos, no dejamos de ser esposo en cada área de nuestra vida. Es ayudándole a ser fiel en el enorme llamado para su vida. Es un complemento. Así que, mientras el hombre está enfocado en el dominio de la creación, la mujer está primeramente enfocada en su esposo. Es la fortaleza de su esposo, es el complemento, es su ayuda idónea. Y esta es la imagen que se establece para la mujer en la Biblia. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 8 al 9. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y el Nuevo Testamento confirma esta autoridad del hombre sobre la mujer. La mujer fue creada para ser ayuda idónea del hombre. Así que el hombre se establece como prioridad primero su esposa, luego el huerto. Primero Dios, luego su esposa. Y para la esposa es lo mismo. Primero su esposo, luego el huerto. Primero Dios, luego su esposo. Esto es lo que Dios diseñó. Esta es la base bíblica del matrimonio. Sin embargo, hay un conflicto con la entrada de Satanás. Y es lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Y es aquí donde quisiéramos pasar al momento de la exhortación. Porque Génesis 2, versículo 21 al 25 nos dice: Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y el hombre y su mujer no se avergonzaban. Así que Dios le dice, le crea a la mujer, al hombre, y Dios inmediatamente dice: Eva ahora es carne de mi carne y huesos de mi hueso. Y esta expresión, carne de mi carne y huesos de mis huesos, se ocupa en la Biblia para hablar de un parentesco familiar. Miren lo que dice Génesis 29. Y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas y le dijo a Labán: Ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Y lo que vemos acá es que Labán está reconociendo a Jacob como su pariente. ¿Qué tiene que ver esto con Génesis? Que cuando Dios forma el matrimonio, Dios lo forma como la relación fundamental, la relación primaria. Es desde el matrimonio que todas las demás relaciones de parentesco comienzan a existir. Es entonces el matrimonio la base de la sociedad. La vida social sin el matrimonio no existiría. Las relaciones de primos, tíos, primos en segundo grado, cuñados, suegros, no existe sin el matrimonio. Dios establece la primera relación como el matrimonio es la relación fundamental para la sociedad. Y por eso cada uno la reconoce y le dice: Eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Acá empieza a existir una relación familiar, una relación de parentesco. Fuimos creados del mismo hueso. Llevamos la misma imagen de Dios. Así que es verdad que en el matrimonio
chocan las culturas. Dos familias distintas, dos parentescos diferentes. Con la forma de hacer las cosas, con la forma de quizás de discutir, de conversar, de levantarse, de salir de vacaciones, salen cosas de distintas familias, culturas diferentes. Así que lo que hace Dios es decirle al hombre: vas a dejar padre y madre. Y mira lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. Dejar padre y madre pareciera que no aplica mucho a Adán y Eva, porque Adán y Eva no tenían ni padre ni madre, fueron creados por Dios. Sin embargo, Adán y Eva iban a ser el ejemplo para las próximas generaciones, para los próximos matrimonios. Adán y Eva tenían que aprender a cultivar una relación familiar, una cultura propia. Por lo general, cuando nuestras culturas se encuentran, cuando nos casamos, por lo general trae más conflictos que comunión. Por lo general discutimos por cosas como: es que en mi casa lo hacíamos así, o es que mi papá lo hacía así. Realmente dejar padre y madre no es tan solo una independencia económica o una independencia del hogar. Dejar padre y madre va más allá. Es crear una cultura propia, en la que nosotros ponemos a Dios como centro y empezamos a establecer cómo conversamos, cómo discutimos, cómo gastamos el dinero, cómo salimos de vacaciones, cuándo queremos tener hijos, hijas. Es una cultura propia. Dejamos padre y madre. Esto no quiere decir que abandonamos nuestra familia, no. Tenemos que seguir honrando a nuestro padre y a nuestra madre. Tenemos que seguir amando a nuestras familias. Pero en este hogar hemos puesto a Dios como centro y vamos a hacer nuestra propia cultura. Así que ambos debían dejar padre y madre. Además, ellos se iban a unir y iban a ser una sola carne. Una sola carne. Nuevamente, Génesis 2:24, lo leo, que dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ser una sola carne tiene que ver con actuar en unanimidad, ser uno solo, un solo ser, una sola persona. Los intereses que antes nosotros como personas caídas podíamos tener, ahora se unifican cuando nos casamos. Adán y Eva tenían que ser intencionales en mantener la unidad. Y ojo con lo que estoy diciendo, porque nosotros pensamos que Adán y Eva vivían en la perfección, en la santidad, y entendemos la condición de Adán y Eva como inocentes, aún no conocían el pecado. Y tanto Adán y Eva como nosotros tenemos que ser intencionales en mantener la unidad, recordar que somos una sola carne. ¿Por qué? Porque tanto Adán como Eva pecan y el matrimonio se destruye. Y es la falta de compromiso con los mandatos del Señor la causa por la que Adán y Eva pecan. ¿Por qué? Porque aparece en escena la astucia de Satanás. Génesis 3, capítulo 1, versículo 1 al 7. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. ¿Qué sucede en esta escena? Sucede que Satanás hace su aparición, y cuando Satanás aparece, inmediatamente transgrede el diseño de Dios. Satanás transgrede el diseño divino. Y mire cómo lo hace. Primero, ¿cuáles son las consecuencias de transgredir el diseño divino? Satanás es astuto y habla directamente a la mujer. Esto parece algo suave, sin embargo, una de las mayores estrategias de Satanás en cualquier área de la vida, en cualquier tipo de circunstancias, es saltar la autoridad. Satanás salta la autoridad dada por Dios al hombre. Inmediatamente va y habla con la mujer. De esta manera lo que hace Satanás es poner la duda y la confusión dentro del matrimonio, dentro de Adán y Eva. Satanás introduce la rebeldía en el matrimonio, porque Eva
ya no le consulta a Adán, sino que tiene una conversación directa con Satanás. Y ya no se somete a la autoridad, sino que se rebela y escucha a Satanás. Adán no ejerce su labor de dominio sobre Eva. ¿Por qué? Porque le permite que hable con Satanás y no interrumpe la conversación. Eva no cumple su labor de mantenerse de lado o delante de Adán, sino que ahora se pone frente, cara a cara, con Satanás y le da la espalda a su esposo. Así que, ¿qué sucede? Que la mujer come el fruto. La mujer come el fruto. Y con esta situación, lo que hace ella es dar una declaración de independencia. La mujer ya no respeta la unión de una sola carne. Se separa de su esposo. Se separa. Adán tampoco, ya que no interviene. Continúa y la deja que hable. Y Adán se transforma en un agente pasivo. Y aquel que tenía la autoridad y tenía que dominar sobre la creación se convierte en un agente pasivo. Eva desobedece entonces el mandato de Dios y en vez de someterse a Adán y a Dios, se somete a Satanás. Y pierde con esto el dominio de la creación. Adán, en toda la creación, había una sola criatura que no se le sujetaba. Había una sola criatura que no le quiso obedecer. Y esa fue su esposa. Toda la creación se sometía a la autoridad de Adán, menos su esposa. Y Adán no cumplió su sacerdocio y le permitió que se sometiera voluntariamente delante de sus ojos a Satanás. Así que la mujer come el fruto, y no tan solo eso, sino que le da de comer a su marido. La mujer le da de comer a su marido y Adán abandona el pacto que tenía con Dios y sigue la decisión de su esposa. Y de esta manera, no tan solo Adán y Eva, sino que Adán, como era nuestro representante, toda la humanidad queda bajo pecado. Adán desecha el dominio y la lealtad hacia Dios y se somete a Satanás junto a su esposa. Y con esto, la humanidad y la creación quedan bajo el gobierno de Satanás. Y es por eso que nosotros nacemos bajo pecado. Y es por eso que nosotros leemos en pasajes como Mateo capítulo 4, que Satanás le dice a Dios, a Jesucristo, si tú me honras, si tú te sometes a mí, si me glorificas, todos los reinos te doy. Porque Satanás era quien tenía el dominio, porque Adán se lo entregó. Se desechó el dominio que Dios le dio como representante, como portador de su imagen, y se sometió a otro poder, a Satanás. ¿Cuál es el resultado de todo esto? La destrucción del dominio, la destrucción del diseño divino. Así que este pecado no fue tan solo algo grave. Y es en esta situación en la que nosotros vivimos. Es aquí donde nosotros vivimos. En esta constante lucha entre el pecado y nuestra nueva naturaleza. O dígame usted, esposo, ¿cuántas veces ha sido agente pasivo de lo que su esposa está haciendo? ¿Cuántas veces hemos sido agentes pasivos y no llevamos la Biblia a nuestro hogar? O esposas, ¿cuántas veces han tomado decisiones sin consultar a su esposo? ¿Cuántas veces han querido tomar el lugar de su esposo? Es aquí donde vivimos. Sin embargo, llegamos a un espacio de consolación. Porque gracias a Dios la historia no termina ahí. Porque Dios establece un juicio en contra de Satanás, de la mujer y el hombre para mantener el diseño divino del matrimonio. Génesis 3, 14 al 19 dice de la siguiente manera: Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás, más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido. Y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Qué implican estos juicios? Hacia la serpiente, Dios maldice a la serpiente más que todos los otros animales. Más que todos los otros animales.
¿Por qué? Porque la creación fue maldita. Pero de todos estos animales, el más maldito era la serpiente. Se tendría que arrastrar. Además, Dios puso una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Por qué? Porque le está diciendo, vas a ser destruida. Vas a ser destruida. ¿Cuándo sucedió esto? Con Cristo. Cristo derrota a la simiente de la serpiente. Adán, al someterse a Satanás, se hace esclavo de Satanás. Y por eso es que la Biblia nos llama esclavos del pecado. Entonces Jesucristo dice, no, yo creé al ser humano para que tuviese una relación conmigo. Y yo no lo voy a perder. Entonces yo mismo me hago hombre. Yo mismo derroto a Satanás en la cruz. Y yo mismo recupero mi pueblo. Y lo saco de la esclavitud. Para poder tener nuevamente esta relación y esta adoración por parte de mi pueblo. Es Dios quien ejecutó este plan. Es Dios quien lo pensó desde antes de la fundación del mundo. Entonces fue Dios quien derrotó a Satanás. ¿Qué sucede con la mujer? A la mujer le dice, vas a dar a luz con dolor. Con dolor. No tan solo eso, sino que se va a multiplicar el dolor de tu parto. Vas a continuar bajo el dominio del hombre. Vas a tener que seguir ayudándole en su labor. Pero ojo, porque va a ser bajo pecado. ¿Cuál es la consecuencia? Que tú querrás salir de ese dominio, pero no podrás. No podrás. Lo buscarás, le dice a la mujer. Entonces, dijo, y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Vas a querer salir de ahí, pero no vas a poder, te vas a tener que sujetar. ¿Y sabes a quién te vas a tener que sujetar, Eva? A un hombre pecador. A un hombre que ya no te va a cuidar como te tenía que cuidar, sino que un hombre que va a abusar, que va a ser pecador. Y al hombre le dice, vas a tener que trabajar con dolor. Vas a tener que cultivar esta tierra que yo creé, pero ahora con dolor. Vas a tener que cuidar de una tierra que está maldita, una tierra maldecida. No te va a ser fácil tener el alimento. Además, con todo esto, la muerte espiritual y la física entra a la humanidad por tu causa, porque te sometiste a Adán. Y no tan solo eso, sino que la misma creación queda maldita, la tierra queda maldita. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 8, cuando dice que la tierra misma espera que nosotros nos reencontremos con Cristo en su segunda venida. Porque la misma tierra gime porque fue sujeta a vanidad, sin que ella tuviera nada que ver en esto. La misma creación fue puesta en maldición. Pero Dios cuida y sigue diciendo, yo voy a cuidar de rescatar a mi pueblo, me voy a encarnar y lo voy a ir a buscar y voy a derrotar a Satanás. La mujer va a tener que seguir en su estado de ayuda idónea, aún con un hombre pecador, y el hombre va a tener que seguir siendo aquel que provea y cuide a su familia. ¿Por qué? Porque Dios cuida el matrimonio. Dios cuidó el matrimonio. Dios entrega la solución para liberar al hombre de Satanás. Cristo era quien vendría a rescatarnos del pecado, a rescatarnos de la esclavitud de Satanás. Dios permitió que los roles continuaran. La mujer tiene que seguir sujeta al hombre, el hombre tenía que seguir cuidándola. Y Dios le permitió tener la autoridad al hombre. ¿Por qué? No es que Dios cuide el matrimonio porque el matrimonio sea un fin en sí mismo, sino porque había un fin mayor. Y nosotros, cuando somos transformados a la imagen, cuando el Espíritu Santo renueva nuestros corazones, encontramos sentido a la obra de Cristo. Encontramos sentido a los roles. Y quizás si antes no queríamos estar en este rol de ser sacerdote, o de la mujer estar sujeta, cuando Cristo llega a nuestras vidas encontramos el sentido de estos roles. Encontramos el sentido y la responsabilidad de ser sacerdotes delante de nuestro Dios. ¿Cuál es el objetivo mayor? Efesios 5, 21, 23. Es que Cristo y la iglesia eran el verdadero fin del matrimonio. El matrimonio fue hecho para representar a Cristo y a la iglesia. Para eso Dios formó esta institución, desde el comienzo, desde Génesis, para explicarnos luego en Efesios cuál era el significado del matrimonio. Efesios 5, 21 al 33, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él el mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿A fin de qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que la sustente, la cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, y haciendo eco todo el rato Pablo de Génesis. Grande es este misterio, dice Pablo. ¿Qué es un misterio? Algo que no se había dado a conocer en el Antiguo Testamento, que se había dicho, pero no lo entendíamos, y que en el Nuevo Testamento se da a entender. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. El matrimonio se formó con un propósito específico. El matrimonio tenía un fin específico, y es que la familia, el matrimonio, pueda ser un reflejo visible del Evangelio. Un reflejo visible del Evangelio. Y antes de continuar con esta relación de Cristo y la iglesia, quiero leer una cita, porque también quiero referirme un poquito a los solteros. Porque si usted está soltero, está soltera, no piense que no hay un propósito para usted. Lea 1 Corintios capítulo 7, le invito a que lo lea, porque hay un propósito mayor. Y quiero leer una cita de este libro, de Owen Strachan, que dice lo siguiente: Dios no llama a todos los creyentes al matrimonio. La soltería con Dios es un estado honorable, incluso una vocación, una forma de vida, según Pablo en 1 Corintios 7. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Nunca se casó con una esposa terrenal. Usted en Cristo encuentra también un ejemplo para su vida en soltería. Su ejemplo nos muestra que el sexo no tiene por qué definirnos, la vida sexual, y que no necesitamos casarnos o tener una familia para dar a Dios una profunda gloria con nuestros fugaces días. Con su vida en soltería puede darle una profunda gloria en este tiempo que Dios le da de vida. La iglesia tiene una concepción diferente de la soltería que cualquier otra institución. La vemos como un llamado de Dios, una forma de vida honorable, que permite al creyente dedicarse al pueblo y a los propósitos de Dios. El don de Dios permite a los pecadores, incluso a los antiguos libertinos sexuales, servirles con felicidad y contentamiento. ¿Sabe qué? Yo recuerdo, cuando era soltero, poder pasar mucho tiempo delante de la palabra del Señor. En la actualidad, disfruto mucho de mi familia, de mi esposa y de mis hijas. Sin embargo, hay cosas que necesito hacer antes de tomar tiempo muchas veces con la palabra del Señor. Tenemos que tener un tiempo con el Señor. Es lo mejor día tras día. Tenemos que esforzarnos ahora que estamos casados, porque tenemos que ser cabeza del hogar. Sin embargo, no disfrutamos del mismo tiempo que disfrutábamos cuando éramos solteros. Con mi esposa siempre conversamos esto, y es que cuando nos casamos nos hacíamos la pregunta: ¿en qué gastábamos el tiempo? ¿En qué gastábamos el tiempo antes de casarnos? Porque hay más responsabilidad. Pero cuando tuvimos hijas nos decíamos, quisiéramos tener tiempo, porque realmente entre las responsabilidades de casado de la vida, más la responsabilidad de padre, muchas veces decimos no tenemos tiempo. Sin embargo, tenemos que ser intencionales en tener tiempo delante del Señor. Así que si usted es soltero, disfrute este don que Dios le da. Es una vocación, y disfrútela para profundizar su tiempo con el Señor y para entregarle una gloria profunda a nuestro Dios. Continuemos. ¿Por qué Cristo y la iglesia? ¿Por qué? En Cristo el matrimonio tiene un significado mayor. Cuando nuestra vida llega al Señor, si éramos solteros, entendemos un significado mayor el matrimonio. Y si a usted el Evangelio le llegó cuando ya estaba casado, va a tener que reinterpretar lo que es el matrimonio. Y lo va a entender a la luz de lo que dice la palabra del Señor. En el matrimonio, según lo que leíamos en el versículo 21 de Efesios, dice: sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo, tanto el hombre como la mujer se someten. Es un sometimiento mutuo. Esto no quiere decir que Dios no haya dejado al hombre como cabeza, como sacerdote, no. Pero hay un sometimiento mutuo. ¿Por qué? Porque ambos se someten a Cristo. Ambos somos la iglesia. Ambos son parte de la iglesia. Pero la mujer tiene que someterse a su esposo, como dice el segundo punto, respetando intencionalmente a sus esposos, sometiéndose intencionalmente a sus esposos.
Se someten a Él por temor a Cristo, por amor a Cristo, porque aman a Cristo y a la iglesia. Son intencionales en querer reflejar, a que su matrimonio refleje a la iglesia y Cristo. Y los esposos debemos ser intencionales en amar a nuestras esposas. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que amarlas de forma intencional. El hombre debe purificar, como dice Efesios capítulo 5, con la palabra a nuestras esposas. Y esto del devocional familiar no es algo que se le ocurrió a los pastores, no es algo que se le ocurrió a la iglesia. El devocional familiar es algo que se le ocurrió a Dios. Dios nos puso como sacerdotes del hogar para llevar la palabra a nuestras esposas y a nuestros hijos y purificarlas y purificar a nuestra familia por medio de la palabra. El varón es el sacerdote del hogar y esta es una ordenanza divina. El hombre no puede aborrecer a su propio cuerpo, no puede aborrecer a su esposa. Esto es imposible. Tenemos que ser intencionales en amarla. Cristo ha mantenido a la familia para que el Evangelio se haga visible en la sociedad por medio de estas familias cristianas. Así que, hermanos, para recordar y como conclusión, necesitamos recordar que Dios formó a la familia con un diseño divino. Y tanto el matrimonio como la familia tenemos que reflejar a Dios. Las esposas tienen que ser intencionales en sujetarse a sus maridos. Y los esposos tenemos que ser intencionales en amar a nuestras esposas. Es una intencionalidad, ¿para qué? Para encarnar el Evangelio. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que cultivar nuestra familia. Si realmente queremos generar cambios sociales, tenemos que hacerlo desde la familia. Tenemos que fortalecer la familia en su matrimonio. Y para eso tenemos que esforzarnos. ¿Cuál es nuestra fuerza? Cristo y el Espíritu Santo. Cristo es nuestro ejemplo para amar a nuestras esposas. Y el Espíritu Santo nos da la fuerza para hacer esta labor. Así que, hermanos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Le pido que tome un tiempo para orar junto a sus esposas y a su esposo. Acompáñame a orar. Señor, te queremos dar gracias por este momento en tu palabra. Te queremos dar gracias porque tú eres fiel, porque tú nos amas, porque tú has dejado un diseño divino, Señor. Y nosotros queremos glorificarte. Queremos que tú nos ayudes a poder reflejar a Cristo y a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a nuestras esposas a sujetarse y a nosotros los esposos a amarlas, a no abusar, sino que amarlas. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara y queremos pedir que ella se encarne en nuestras vidas. Dejamos esto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Hasta luego.